Pues está basado obviamente en la técnica. En la técnica, solamente ese conocimiento de cómo van a hacer pares o cómo van a hacer una serie de combinaciones mi dispositivo para poder obtener un mapeo a profundidad. Y vean, a mí me gusta personalmente más el método no convencional. La que sigue, por favor. Los resultados son los dos ejemplos del cuadro de colores o de las condiciones eléctricas del subsuelo con el método no convencional, convencional y no convencional. La que sigue, por favor, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando estructuras en el subsuelo que son de interés arqueológico. Por un lado, materiales muy resistivos que pueden indicar cimentaciones o material removido. Cuando yo saco material de la tierra y luego hago un hoyo y le pongo una ofrenda o pongo un entierro y lo vuelvo a taponear, no puedo garantizar, por más que aprisione el terreno, no voy a llegar a adquirir el mismo contexto que tenía el entorno. Por lo tanto, eso para nosotros es un material que es de poca conductividad eléctrica, o sea, muy resistivo, que son los manchones rojos. O también, es el caso de la ambigüedad del método, claro, que el concreto armado, con el que hacen los edificios, también es un material muy resistivo, o sea, o puede ser o una cavidad o puede ser un cimiento. Pero lo que sí estamos seguros es de que ahí hay algo. Entonces podemos tener alrededor de la pirámide una estructura que puede ser cimiento o podría ser ¿qué? Un entierro, tal vez. Por el otro lado tenemos materiales muy conductores en el centro de la pirámide, justamente. ¿Qué es para los arqueólogos? Digo, para nosotros puede ser un montón de cosas, como inclusive presencia de agua, pero para los arqueólogos, curiosamente, la parte que está más relacionada con los cimientos de las casas o de los pisos artísticos, resulta que por la absorción de la humedad se puede convertir en este tipo de fenómenos. Entonces, bueno, hay muchas, eso habría que ver con los expertos, con los arqueólogos, supongo que aquí hay arqueólogos también, habría que ver cuál es prácticamente el significado de estas estructuras. Lo que sí es observable y hay que remarcar, tal vez el método convencional me da una definición más precisa de lo que hay en el subsuelo, mientras que en el método no convencional tenemos una definición un poco más global o más menos precisa. En fin, pero lo que sí es evidente es que este método está funcionando. El método no convencional está funcionando. La que sigue, por favor. Entonces, pues ahí es donde viene la experimentación. ¿Por qué está funcionando el método? Todo lo demás anterior fue técnica. Ahora, hay que darle sustento. Aquí está el sustento, es el modelado matemático del fenómeno. Yo pongo, en un medio homogéneo, introduzco un cubo que es una anomalía. O sea, piensen en una ofrenda prehispánica, en un entierro prehispánico en medio de un medio homogéneo. Entonces, hago la tomografía eléctrica experimental con el método convencional y con el método no convencional y compruebo exactamente lo que estoy mencionando, que es cierto que se ve con mejor definición en el método no convencional, pero con el método no convencional estoy observando algo que se parece a lo que estoy viendo en el otro método y que es indicativo de que hay algo. No puedo definir tal vez tan bien como debe ser, pero sí puedo decir que hay algo. La que sigue, otro experimento. No se trata de hacer experimentación con un solo modelo, hay que experimentar con un montón de modelos. Este es el equivalente a un muro. Entonces, otra vez el resultado con el método convencional y con el método no convencional. La que sigue, por favor. Entonces, lo que mencioné, la técnica no convencional funciona sin llegar al nivel de resolución de la convencional, pero sí nos muestra tendencias más globales, pero sí nos da la ubicación de las anomalías, que es exactamente la misma, prácticamente. Por lo tanto, es una excelente opción y yo diría que la única actualmente. ¿Para qué? Para cuando no podemos aplicar el método de exploración convencional, que es
un caso muy común en ambientes urbanos o en edificaciones de valor artístico y cultural. Pongo de ejemplo, nada más por mencionar dos casos con los que nos hemos enfrentado recientemente. El edificio del IMP en el eje, en la calzada de los 100 metros, tenemos que se tiene un problema, lo demás es un poquito confidencial, tiene un problema. Entonces, ¿qué pasa? No podemos meternos al edificio a estudiarlo, a ponerme el instrumento encima del edificio, pero sí lo estamos rodeando y estamos obteniendo muy buenos resultados para que puedan los ingenieros civiles o los geotecnistas resolver el problema. Otro caso que fue el primero que nos gustó muchísimo, que tiene que ver con el patrimonio cultural, fue el estudio de la Catedral de Morelia. Pues el arzobispo de Morelia puso el grito en el cielo cuando le dijimos que queríamos enterrar electrodos de cobre en el piso de la nave principal. Entonces, por eso desarrollamos el método no convencional para poder investigar la catedral rodeándola en lugar de invadiéndola. Y esos muchos otros casos hemos tenido. Entonces, finalmente se vuelve una opción única cuando no podemos aplicar la tecnología o los métodos convencionales. La que sigue, por favor. En fin, todo trabajo técnico tiene un sustento científico válido, que es parte, como mencioné, de la reproductibilidad y la repetibilidad del método magnético. La carta magnética o los estudios de exploración son un ejemplo claro de una aplicación técnica que tenemos muy bien controlada, pero ya hacer el estudio de los cambios de las velocidades de cambio en el campo o nuestro planeta, o la validez de la exploración no convencional, son parte de la generación de conocimiento nuevo. Es la última fase del método científico, que es la verificación o no de la hipótesis. Espero que les haya gustado una explicación mucho más práctica de cuál es la diferencia, cuál es el sustento científico de un trabajo y cuál es la diferencia entre un trabajo técnico y lo que realmente es un trabajo científico. Muchas gracias.